Y ahora sí, estamos listos para el resumen. Ya vamos a resumir cómo tú llevas la punta de tu dedo a, de repente, el botón de encendido de tu celular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el proceso? Miren cómo es. ¿Ya? Yo quiero prefrontal. Siempre recuerden, yo quiero prefrontal. Esa es tu conciencia, tu voluntad. Yo quiero mover mi dedo al botón de mi celular, ¿correcto? Entonces, esta es la voluntad, arranca. Esta primera línea que ven acá es el prefrontal mandando señal al área premotora. Ya, acá vamos a poner premotora, PM, premotora. ¿Ya? Le está dando la orden al arquitecto para que el arquitecto se encargue de estructurar ese movimiento, ¿no? Imagínate que el prefrontal es el dueño de la casa que quiere construir. Arquitecto, quiero que me construyas esto. Quiero que me lleves la punta del dedo al botón de mi celular. Bacán. Entonces el arquitecto va a tener que levantar información porque no lo va a hacer de la nada. Entonces miren, por ejemplo, la primera información que está recibiendo de acá, ¿correcto? Es de las zonas de estructuración. Acá está el área 7, por ejemplo, el área 5 y el área 3, 1, 2. De estas áreas, el área 7, acá, que también es un área de la arquitectura visoespacial, vamos a ver más adelante, viene para acá y le está dando información visoespacial, visual espacial. ¿Y por qué, doctor, visual espacial? Porque miren de dónde está viniendo, de el área de la visión, 17, 18 y 19. 17 vamos a poner la visual primaria, también tienes 18 y 19. Entonces tu ojo está viendo dónde está el botón de tu celular y a través del segundo par craneal está mandando la información al área visual primaria 17 y la secundaria 18, 19 del occipital, y este le manda información a estas zonas visoespaciales del parietal para que le manden información al premotor, al arquitecto, y ya tenga una idea de a dónde tiene que poner el dedo. Ya lo vio. Muy bien, ahí está. Y luego esta premotora tiene que mandar la orden final, obviamente, ¿a quién? Al área motora primaria. Esto que ven acá es el área motora primaria. ¿Ya? Muy bien. Pero para hacer este movimiento, miren acá, este área motora primaria, miren esta fibra baja, hasta acá, ¿no es cierto? Hasta la médula. Entonces, este gráfico o este dibujo que ven acá viene a ser la vía piramidal, ¿no es cierto? La vía córtico-espinal, piramidal, la córtico-espinal, esa que va de frente. Muy bien, ya está. Pero este paso tenía que tener una integración. Entonces este área premotora tiene que hacer sinapsis. Acá en el esquema se ve como que todo va a la motora primaria, porque en verdad es así. O sea, al final todo se junta en una información de la motora primaria, pero está integrado junto con la premotora porque están juntas. Entonces vamos a seguir el esquema para que no se nos complique. Este área primero le hace una consulta, como ves acá, a los ganglios basales. ¿Correcto? Esto que estás viendo acá es el ganglio basal. Ganglio basal. Y habíamos quedado que el ganglio basal recibía la información de la premotora y la subía a la motora primaria, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La diferencia, bajaba la premotora a la corteza y subía a la premotora corteza para que ejecute la motora primaria. Eso lo vimos acá. Entonces, bajaba la información acá, todo daba la vuelta, subía con el tálamo, pum, para que pase la motora primaria. Entonces igual acá, ese esquema está representado en este loop de bajada y de subida. Ahí está, baja el ganglio basal, se integra y sube el ganglio basal. Obviamente a través del tálamo, que ya no está esquematizado acá, ya no está esquematizado. Muy bien. El otro, miren, este área motora manda la información al cerebelo. ¿Se acuerdan a qué cerebelo mandaría esta información? Porque acá es cerebelo nada más, no pongan más. Pero ustedes ya saben, el que venía directo del cerebro, ¿qué era? El neocerebelo, ¿sí o no? El neo, acá, ahí está. Y este neocerebelo, ¿a dónde le respondía? Tal cual, mírelo, directo hasta el cerebro. Del neocerebelo directo al cerebro, respondido.
Entonces ahí puedes ver cómo la fibra bajó al cerebelo y también subió para autorizar el movimiento. Pero dijimos que el cerebelo no solamente ve eso, también que ve el tono. Entonces, ¿a quién le comunicaba toda la información? Miren cómo sube esta vía espinocerebelosa. Miren cómo espinocerebelosa. ¿Ya? ¿Dónde vimos esas fibras? Acá. Estas de acá eran las espinocerebelosas. Estas dos les dije. Espinocerebelosas. Lo vimos en la diapo del lunes pasado. Está subiendo la posición de tus músculos y de tus huesos al cerebelo. En este caso, ¿a qué lóbulo o a qué núcleo está subiendo la espinocerebelosa? Al globoso y emboliforme, ¿sí o no? Y el globoso y emboliforme, ¿a dónde mandaban la información para el tono? ¿Se acuerdan a quién? Al núcleo rojo. Así que este que ven acá es el núcleo rojo. Ahí está, viene la fibra del cerebelo, ¡plop!, al núcleo rojo. Muy bien, tiene lógica. Y el núcleo rojo está mandando la información cruzada de regreso a través de ¿qué haz? Rubro espinal. Este de acá vendría a ser el haz rubro espinal. Muy bien, rubro espinal. ¿Ya está? Ahora, también habíamos quedado que el núcleo rojo recibía... Chicos, un celular está sonando de alguien. Este núcleo rojo recibía información del área motora primaria. Acá dijimos, motora primaria, ¿a través de qué haz? ¿Cómo se llamaba este haz de acá? El córtico rúbrico. Córtico rúbrico, acá. Que también bajaba por la cápsula interna al núcleo rojo. Y entendido, Doc. Entendido. Muy bien. Ahora, acá faltaría, en este esquema, esto que ves acá es la formación reticular. Esta es la formación reticular. ¿Se acuerdan del cerebelo? ¿De qué núcleo salía información para la formación reticular? Del arqui, ¿no? Del flóculo nódulo para el equilibrio. Ahí está. Y esta formación reticular manda fibras para la extensión antigravitatoria. Esto ejecuta el movimiento, la motoneurona alfa, y recibe a través de las fibras propioceptivas para alimentar el proceso otra vez. ¿Ya? Como pueden ver, estas propiocepciones no solo llegan al cerebelo, sino pueden subir hasta el área sensitiva para también ayudar a tomar decisiones. Entonces, otra vez. Veo el punto donde quiero llevar mi dedo. Ojo, segundo par. Manda la señal, área visual primaria y las dos secundarias. Estas suben al área visoespacial, que le manda la información a la premotora, al área 6, que ya recibió la orden del prefrontal de moverse. Y se hace acá una estructura premotora motora primaria. Pero para ejecutar el movimiento que bajaba por esta vía, por la córtico espinal, a la motoneurona acá alfa, esa vía piramidal, requiero primero un visto bueno del ganglio basal. Acá está el ganglio basal. Plin, plin, sube, baja y sube. Muy bien. Pero para que sea fino, requiero el visto bueno del cerebelo. Acá está, Doc. Baja el cerebelo y sube el cerebelo. Muy bien. Pero para que haya tono en el proceso, requiero el núcleo rojo y la formación reticular. En el caso del tono, el núcleo rojo recibe señal acá y también recibe del cerebelo. Pero el cerebelo, para mandar señal al núcleo rojo, tenía que saber dónde están las articulaciones. Recibe el color azul. Ahí está. Pero cuando quiere tener información del equilibrio, el flóculo nódulo, que sería este de acá, recibe del octavo par y manda la formación reticular para mantener los músculos antigravitatorios, el gatito. Y ahí también baja los haz tecto, ponto y bulbo espinales. Baja, acá. Ya está, explicado. Y de esa forma has entendido cómo se regula el equilibrio, cómo se regula el tono, cómo se hace el movimiento fino, en un resumen, en un solo esquema. Mientras que acá la médula, su único trabajo es mover con la alfa y sentir la posición del músculo y la articulación con la propiocepción. Y se acabó. ¿Ya? Este es el súper esquema resumido que les recomiendo que lo estudien al final, porque si entienden esto, ya entendieron todo motor. Todas las diapos de atrás son sencillas, o en todo caso ya no requieren repasarse si esto ha quedado claro. Y lo que les he dicho está acá, para que ustedes lo practiquen. Esta es la corteza cerebral, ganglios basales, tálamo, cerebelo, tronco, médula espinal, sensitivos, movimientos. Esto es lo que hemos conversado. Es lo mismo que hemos conversado, pero en esquema, ¿correcto? Y acá tienen el esquema para que ustedes lo puedan repasar. O sea, simplemente he dejado esto de acá, yo les he explicado acá, y lo tienen acá en
en texto y para que ustedes también puedan practicarlo y lo puedan evaluar. Ya que están los núcleos, los ganglios basales, es que está la formación reticular pontina, vulvar, el núcleo rojo faltaría dibujar por acá, ¿no es cierto? Por acá el núcleo rojo, ¿ya? Y son las vías. Entonces, repásenlo, por favor. Ya esta parte de acá es para que ya ustedes lo puedan practicar, pero este es el que teníamos que estudiarlo. ¿Ya, chicos? No es tan difícil. Al inicio, si es la primera vez que lo ven, es imposible, ¿eh? Eso sí les digo. O sea, no se frustre, no se traume, neuro es tranca, no. Si es la primera vez que lo estudiamos, va a ser súper tranca. Tiene que repasarse como un cuento. Quién hace qué, quién hace cuál, y al final se integra. Neuro es tan difícil como nefro, ponte, las bombas. Es súper tranca. Si no entiendes las bombas desde el túbulo contorneo proximal, no se va a entender. Si vas a querer entender por qué al final ocurre la captación por arrastre de ácidos, tienes que atender desde la primera bomba. Entonces, en neuro es movimiento lo tranca, en nefro es las bombas, y en cardio es todo el electrocardiograma, pues, ¿no? Los más difíciles a mí me parece de básicas, ¿no? Porque el resto es un poco fácil. Pero esos tres procesos, el movimiento, las bombas en nefrología y el electrocardiograma, por qué para arriba, por qué para abajo, porque en cardio, esos son los que sí ameritan un repaso más profundo. Bueno, pues con eso hemos terminado. Ahora sí vamos a la parte final de la clase, que es mucho más práctica, que es la corteza, los fascículos, el sistema límbico, la neuroanatomía del bulbo raquídeo, del mesencéfalo, del puente, del tronco encefálico en general, ¿ya? Los pares craneales, el sistema nervioso autónomo, un poco de vasitos y el flujo sanguíneo cerebral. Ya, a pesar de que son temas un poco complejos, en verdad son mucho más fáciles que todo lo que hemos visto hasta ahora. Ya, entonces vamos a seguir. Vamos a hablar de la corteza cerebral. Bueno, primero recuerden que la corteza está dividida en 6 capas. Ya, la corteza cerebral está dividida en 6 capas. Ahí está, las 6 capitas. Muy bien. La más pequeña se llama molecular. Y la última sexta le llaman multiforme. ¿Ya? La primera es molecular y la otra es multiforme. ¿Ya? Y luego simplemente se van dividiendo, pues, ¿no es cierto? La granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna. Entonces yo prefiero acordarme siempre las dos externas. Estas son las dos externas porque están hacia afuera, y estas dos son las dos internas. Las dos externas, las dos internas. Tengo granulosa y piramidal. Siguiendo el alfabeto, ¿quién es primero? Granulosa. Entonces este es granulosa externa porque está hacia afuera, y este es piramidal externa porque está hacia afuera. Y las que están hacia adentro, granulosa interna, piramidal interna. ¿Ya? Entonces, si ven o si quieren una mnemotecnia para esto, toda la vida me acuerdo: molecular, la primera porque es la más chiquita, con M, y la última también tiene que ser con M, multiforme. Luego las 4 de adentro las divido: 2 son externas, 2 son internas. Y por orden alfabético: granular, piramidal, granular, piramidal. Y ya está. ¿Dónde más, por ejemplo, tienen que aprender capas? En retina, en córnea. Tienen que aprender capas, ¿no? Igual en glándulas adrenales, las capas. Háganle mnemotecnia para todas, para poder acordarse. En neurocapas, ¿dónde es capas? Acá, las capas de la corteza. Muy bien. Vamos a las funciones. Esto que ven de color rojo son las fibras que salen, o sea, eferentes. Lo que ves de color rojo es eferente. Lo que ves de color azul es aferente. Aferente. ¿Ya? Entonces miren acá. Las fibras eferentes, las voy a pintar con amarillo, son de la piramidal externa, como ves acá, salen fibras a otras regiones corticales, intra e inter. Acá son las fibras intra e inter. Intra quiere decir dentro del mismo hemisferio, inter entre hemisferios. ¿Está bien? Entonces la capa 3 es la que tiene la mayor cantidad de fibras que salen, pero dentro del hemisferio, las largas, y entre los hemisferios. Por ejemplo, el cuerpo calloso es una interhemisférica, ¿ya?
En cambio, las capas 2 y 1 tienen fibras más cortas de asociación. Sobre todo la 2 tiene fibras intra, pero cortitas, ¿ya? Por eso no se esquematizan acá, no se esquematizan, ¿no? En cambio, la capa 5, y ha sido pregunta de examen de residentado, la capa 5, o sea, la piramidal interna, como ves acá, tiene las fibras de salida más largas de todas. Las que se van a los ganglios basales y al puente, las que se van a la formación reticular y al núcleo rojo, y las que se van a la médula espinal o pares craneales, ¿ya? Acuérdense, ¿eh? La capa 5, la piramidal interna, a través de la cápsula interna del brazo posterior, que ya hemos visto, manda señales a la médula espinal, córtico-espinales. En la rodilla estaban los haces corticonucleares, para los pares craneales. Tenías también en el brazo posterior el córtico rúbrico, al núcleo rojo, y tenías los que se iban a los ganglios basales, estaban en el brazo sobre todo anterior y también parte de la rodilla, ¿ya? Entonces todas estas fibras que ven acá las hemos estudiado en la clase pasada, acá, el frontopontino, el córtico nuclear, el córtico rúbrico y todos los córtico-espinales. Eso que estoy pintando de amarillo son las fibras que están bajando por esta capa número 5, ¿ya? Eso hemos visto. Muy bien, pero también había un haz de fibras que bajaba al tálamo. Las fibras que bajan al tálamo son de la capa 6, no se olviden. Las fibras que bajan al tálamo, lo voy a pintar de un más amarillo, ahí, un amarillo más oscuro, son de la capa 6, ¿correcto? Que en nuestro esquema, como ves acá, son las fibras que van al tálamo, radiaciones talámicas anteriores, que van al tálamo, ¿ves? Van al tálamo tanto de componente corticófugas descendentes como las que están subiendo del propio tálamo. En este caso las que están bajando, estas de acá. Todo este brazo anterior serían esas de la capa 6, mientras que el resto de color amarillo más claro serían las de la capa 5. Muy bien. Ahora las que suben, voy a pintar de color azul las que están subiendo. La capa más importante de subida es la 4, no lo olvides, la granulosa interna 4, son todas las fibras que suben del tálamo. Todas las fibras que suben del tálamo, como ves acá, básicamente son al área 4, ¿ya? Entonces, en nuestro esquema de la cápsula interna, las que están subiendo, mira, radiaciones talámicas superiores, que van al área somatoestésica, y estas de acá que están subiendo por los dos brazos, tanto por el brazo anterior, la parte motora, como por el brazo posterior, acá está, son fibras que están ascendiendo del tálamo. El tálamo sensitivo por un lado y la parte anterior por otro, ¿ya? Entonces, de color verde, las fibras que están subiendo del tálamo, que es lo que nos importa. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado las fibras aferentes. Ahora, existe una aferencia de otras partes de la corteza en el área o en la capa 3. La capa 3, si tenía las que salían a otras áreas de la corteza, también tiene las que vienen de otras áreas de la corteza. O sea, el área 3 es el que se comunica dentro de la corteza. Ahí están los fascículos longitudinales de la corteza. Se comunican entre ellos, ¿ya? Entonces, del tálamo vienen a la capa 4. Y de otras partes de la corteza salen y vienen a la capa 3. Ahí están los famosos fascículos. Estos van a ser los famosos fascículos. ¿Cuáles son esos dos? Fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior, fascículo arqueado, fascículo unciforme, el fascículo occipito frontal inferior. Esos son los fascículos que viajan del área o columna o capa, 3, de lado a lado del mismo hemisferio. Fascículo longitudinal superior, hay 3,
el 1, 2 y el 3, longitudinal inferior, el medio no lo pongo porque no se sabe bien su función, el arqueado, el uncinado y el occipito frontal inferior. Son todos los fascículos que deben recordar, ¿ya? Muy bien, ya está teniendo más sentido todo. ¿Y qué es esto? Son autopistas. Autopistas que van de lado a lado, ¿correcto? De atrás para adelante en el mismo hemisferio. Y acá también estarán las fibras interhemisféricas como el cuerpo calloso, acá el cuerpo calloso y la comisura gris. El cuerpo calloso y la comisura gris anterior y posterior son interhemisféricas, o sea, entre hemisferios, derecho e izquierdo, derecho e izquierdo. Ya está. ¿Y qué más nos falta, Doc? Esto de acá. Entonces acá estoy viendo cómo el cerebro tiene señales que bajan, señales que suben, y acá están sus dendritas, pero me falta articular con estas de acá, las famosas neuronas monoaminas excitadoras. Eso que he pintado de azul son las neuronas monoaminérgicas, dopamina, noradrenalina, serotonina, ¿correcto? Dopamina, noradrenalina, serotonina son neurotransmisores que iban, ¿se acuerdan?, a toda la corteza. ¿En qué diapo estaba eso? En la diapo 2. ¿Se acuerdan la diapo 2? A ver, ahí está, Doc. Ahí está, todas las fibras noradrenérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas que van a todas, son las aminas. ¿Se acuerdan quiénes eran las aminas? Esto, los de clase 2, ¿sí o no? Noradrenalina, dopamina, serotonina. Ese sistema monoaminérgico se va para todo el cerebro porque para todos hay, pero ¿a través de qué? De la capa 1 y 2. Ahí lo pueden ver, 1 y 2, ahí está. Las principales aferencias que van de estas vías, ¿ya? Puedo ir también a la 3, pero principalmente es 1 y 2. Y de esa forma llega a toda la corteza. Entonces más o menos ya tienen una idea 3D de cómo es el cerebro, ¿no? Todas las fibras que suben de las pilas, hay 4 pilas abajo, dopamina, serotonina, noradrenalina y acetilcolina. De las 3 aminas, ¡pum!, sube para el cerebro. Y luego los cables que bajan de la capa 3, la capa 5, ¿correcto? Y los haces que están subiendo ya a la capa 4, a la capa 3. Ya, entonces estamos viendo los dos, bajada y subida, bajada y subida. Muy bien, entonces esa es la parte histológica de los niveles, es importante. Ahora vamos a la derecha, a las áreas corticales. Entonces cuando yo tengo esto que ven acá, todo esto que está, todo esto es una columna, una sola columna, que puede ser tranquilamente ese punto, este punto, este punto, este punto. Cada punto es una columna que hemos visto con sus 6 capas y cada una tiene una función. Entonces al final se juntan todas y ¿qué forman esas columnas? Un área de integración de información. Es como que cada columna fuera un trabajador. Juntas 100 trabajadores y tienes todo el área de logística, el área de ventas, el área de operaciones. Así es el cerebro. O sea, cada columna es parte de una super área de integración. Así que acá en colores vamos a ver las principales áreas que tenemos que saber del cerebro. Esta roja de adelante es el área prefrontal. Esta de acá, prefrontal. Esta de acá, prefrontal. Ese área prefrontal se encarga de la voluntad. Ya les dije, del pensamiento superior, el pensamiento elevado. No se olviden, este área prefrontal se encarga de la voluntad y del pensamiento superior. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? El pensamiento superior incluye imaginar, abstraer, aprender, razonar, comparar, juzgar. Es imposible, nuestra mente cuando está trabajando, todo el rato está haciendo eso, todo el rato. No hay que juzgar, es imposible no juzgar. La mente vive juzgando, es su razón, la mente tiene que compararse con algo. El que me dice que no hay que juzgar es porque está meditando, no porque está saliendo de su mente. Pero el que
Tú me estoy pensando, eso implica que estás juzgando, estás analizando, estás midiendo, estás abstrayendo, estás aprendiendo, estás imaginando. Eso se evalúa en psiquiatría, son las funciones mentales superiores. Así que es imposible no juzgar, eso recuerden, porque solamente tendría que ser con una mente que no está funcionando, ¿ya? Porque la mente necesita esos recursos para trabajar, evalúa, mide, compara, analiza. Entonces eso lo hace nuestro prefrontal, ¿correcto? Ese es su principal trabajo. Y en cuanto a la voluntad, ¿no?, que es esa fuerza que nos impulsa a hacer cosas, está en el prefrontal aparentemente. ¿Cómo se sabe eso? Por los que operados, pues los pacientes que son prefrontalizados, les hemos sacado los dos prefrontales, pierden totalmente la capacidad de planificar, de organizar, pierden el comportamiento superior, ya no piensan a futuro, viven el momento. Bueno, eso es ahí es como se llega a esa conclusión, ¿ya? Muy bien, luego tienes este área de color morado. Todo esto que ves morado es el área premotora, lo vamos a llamar el área premotora más la motora suplementaria, ¿correcto? Todo eso es el área de asociación motora, llámelo, área de asociación motora, que incluye la premotora y la motora suplementaria. ¿De qué se encargan? El arquitecto que va a diseñar tu casa, el arquitecto que va a diseñar tu movimiento. Ahí está lo que has aprendido. Por ejemplo, caminar. ¿Hemos nacido caminando? No, hemos aprendido a caminar. Por eso nuestro andar se articula en esa zona. ¿Qué pasa cuando esa zona se lesiona? Nos da apraxia de la marcha. Apraxia de la marcha. O sea, nos olvidamos de caminar. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tienen el área asociación motora color morado. Pero el humano ha desarrollado un movimiento que no lo tienen los animales, que es el hablar. Así que este área de planificación motora le ha dado una subespecialidad, es como que un departamento especial, este de acá, el área motora del habla, el área que lo conocemos todos como el área de Broca, que es el área motora pero solo del habla. Ahí elegimos las palabras, los fonemas. Y a pesar que, ¿cuántos lenguajes existen en la humanidad? Lenguajes. Acuérdense, ¿eh?, cuando postulábamos a la universidad. ¡Uno! Solo hay un lenguaje. Hay un montón de idiomas, pero solo hay un lenguaje. Los humanos nos comunicamos con un solo lenguaje, ¿no? No, por eso la película esta de los aliens, la chica pues aprende el lenguaje de los alienígenas, ¿no? Era un lenguaje sin tiempo. Nuestro lenguaje es temporal. Entonces solo hay un lenguaje, chicos, un lenguaje que tiene varios idiomas, pero el lenguaje está en el Wernicke, es la forma como nuestro cerebro entiende. La gramática, el verbo, el sustantivo está en nuestro cerebro genéticamente codificado, así hables chino, alemán, quechua, lo que sea. Que el lenguaje tiene algunas variantes, puede ser porque es cultural el lenguaje. Por ejemplo, en el quechua no existe la palabra para el significado encima de algo. No eran tan socialistas y comunistas los incas que no podían concebir algo encima de algo, porque era la élite y eran los mitimanos, perdón, ¿cómo se llaman? Los runas creo que eran, o sea, la gente de la ciudad. O sea, en la concepción inca era la gente del pueblo, punto, y los de arriba, se acabó. Entonces en su idioma no había un encima de, porque todos eran iguales, era una ciudad comunista. Entonces en el quechua es difícil encontrar una palabra que te diga este vaso está encima de la tablet. No hay cómo. Pero puede haber otra forma de describirlo, pero no el encima de, ¿no? Por eso revísenlo. Hay gente que se dedica a estudiar eso, como ciertos idiomas expresan ciertas culturas. Cuando hay palabras en alemán que jamás habrían en castellano, palabras en inglés que no hay en castellano, palabras en japonés que no hay, y también en castellano que no hay en otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, en inglés el verbo to be es ser y estar. Tú no puedes diferenciar el ser y el estar en el inglés. Es un idioma muy práctico. El español es diferente. Entonces, Broca es justamente el área donde nosotros articulamos las palabras, los fonemas, y es lo que nos da una variabilidad, correcto, en general, en la forma como hablar. Sin embargo, el lenguaje es uno solo, ¿ya? Y ese es en el área de Wernicke. Entonces, en este esquema que tienen acá, el mejor ejemplo del Wernicke sería este que está acá. Este que está acá, en el temporal superior, este sería el área de Wernicke, que tiene y va de la mano con el área de la audición. Así que esto que están viendo acá es el área auditiva / el área de Wernicke, que está, como puedes ver, en el temporal, en la parte superior. Ahí está. Este es el área del lenguaje.
Ese lenguaje sí es universal, como les digo, con algunas variantes que ya se han estudiado y se conocen, pero en el fondo es la forma como nosotros entendemos. Por eso en el aprendizaje, todo lo que llevemos al área de Wernicke, o sea, al lenguaje, podemos considerarlo aprehendido. La aprehensión es cuando algo lo hemos vuelto a nuestro lenguaje final. Por ejemplo, cuando les digo, la meta de todo marketero, el marketing, ustedes saben las 4 P's, ¿no? Producto, precio, plaza, promoción. En realidad son 6 P's, ¿ya? La última P se llama posicionamiento. ¿Qué significa la última P del marketing? Que tu marca esté en el lenguaje de las personas. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a googlear, todos podrían decirme, ¿qué es googlear? Claro, pues lo que es buscar en internet un término. Pero ¿Google es el único motor de búsqueda? No. ¿Pero por qué googlear? Porque ya está en nuestro cerebro, se lo ganó. Entonces, por eso, cuando un concepto llega a nuestro lenguaje, ya está aprendido. Por eso dicen, por ejemplo, en la Biblia que dice, Jesús es verbo, no sustantivo, ¿no? Porque cuando tú lo vuelves verbo algo, acción, o sea, ya está en tu lenguaje, se entiende qué es, ¿ya? Entonces, en marketing es lo mismo, todo tienes que llevarlo a verbo, porque si el cliente lo verbaliza tu producto es porque ya lo interiorizó en su lenguaje. Entonces, el área de Wernicke es el lenguaje, y es la parte final de la comprensión de todo el área de asociación cognitiva. ¿Ya? Wernicke. Entonces, ¿cómo saco que un paciente tiene mal el Wernicke? Porque simplemente no entiendo lo que me dice. No entiendo, porque su lenguaje está distorsionado. Muy bien. Seguimos. A ver, ¿qué sería el color verde? Este color verde es todo el área temporal, pero del sistema límbico. ¿Ya? Lo que tratan de esquematizar en esto es que este es el sistema límbico. El temporal, la parte que está más hacia la punta, es el sistema límbico. Ahí nos quedamos, límbico. Muy bien, esto de acá es el cerebelo. Este es el cerebelo, no tiene nada que ver. Este que está de color azul claro, este es el área visual. Recuerden que el área visual es la parte posterior, ahí lo pueden ver, visual, el área posterior, visual. Ya está, muy bien. Este era premotora, muy bien, ahí está, estamos en todos los ángulos habidos y por haber. Muy bien, y me está quedando conversar de este área color amarillo. ¿Cuál creen que sea ese área color amarillo, este de acá? La motora primaria, ¿no es cierto? Este área amarillo es motora primaria. En este caso el amarillo, motora primaria. Es la que se encarga de ejecutar el movimiento, motora primaria. Y la que está de color azul, esta de acá, sensitiva primaria. Muy bien, sensitiva primaria acá, sensitiva primaria acá. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? Me está faltando el azul oscuro, esta de acá y esta rosadita de acá. Bueno, este área de azul oscuro que está atrás de la sensitiva primaria es el área sensitiva secundaria o de asociación sensorial. Este es el área de asociación sensorial, sensitiva secundaria, ¿ya? El de color azul, sensitiva secundaria. Muy bien. Acá igual, este de color azul, sensitiva secundaria. Pero como puedes ver, este área sensitiva secundaria tiene que ver con el área visual. Entonces, por eso este área sensitiva secundaria tiene partes especializadas en lo que es la integración visuoespacial. ¿Ya? Sensitiva secundaria y visuoespacial. No se olviden, son dos funciones, sensitiva secundaria y visuoespacial. Dentro de las cuales este de acá es el más especializado. Todo lo que están viendo acá de color rosado, esta área de acá que vamos a ver después, que es el supramarginal y el angular, son áreas encargadas de la integración visuoespacial. Visual y espacial. Estas de acá. Vamos a ver en el siguiente esquema. Muy bien, entonces nuevamente el frontal, que lo puedes ver, frontal tiene un área prefrontal de la voluntad, un área premotora, un área de Broca y un área motora primaria. El parietal tiene la sensitiva primaria, la sensitiva secundaria con componente visoespacial y un tercer área de estructuración visoespacial más compleja acá.
El occipital solo es visual, mientras que el temporal es límbico, auditivo y lenguaje. Ese es el objetivo de este esquema, recordar todo esto, ¿ya? Y finalmente, en la visión interna, lo único que aumenta, esta no, porque esta es la visoespacial que les dije, ¿ya? La visoespacial y sensitiva secundaria, solo que han pintado mal, debió ser de color azul. En este dibujo interno, en este esquema de acá, recuerden, esto de verde es el cíngulo, la circunvolución del cíngulo. Y doctor, ¿por qué está de verde? ¿Quién estaba de verde acá? El límbico. El cíngulo es la parte más consciente que tenemos del límbico. Es la parte más consciente del límbico. Eso lo vamos a estudiar en otra diapositiva, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces a ver, por ahora vamos a tratar de resumir. ¿Cuál es el objetivo de este esquema? Diferenciar el prefrontal del premotor y de Broca y del primario. Lo que más me importa acá es que tengan claro el frontal, que es lo que más han preguntado, ¿ya? Motora primaria, premotora suplementaria, premotora y suplementaria, perdón, Broca y prefrontal, ¿ya? Lo segundo que tienen que saber es dónde está el famoso Wernicke, en el temporal alto y hacia atrás, junto con la audición. Lo tercero que tienen que saber es que el occipital solo es visión. Y el último que tienen que saber es el parietal. El parietal es sensitivo primario, sensitivo secundario y visoespacial. Nada más. Finalmente, el límbico está en el temporal y en el cíngulo. Y con eso hemos cumplido nuestro aprendizaje. Eso que ven de moradito, ya por si acaso, si les da curiosidad, es la parte olfatoria. Es la parte orbitofrontal olfatoria. ¿Ya? Esto de acá es la parte olfatoria más primitiva que tenemos, ¿ya? Muy bien, entonces ya con ese esquema estamos listos para entender toda la corteza. ¿Ya? Entonces hemos aprendido que la corteza opera por columnas y ahora vamos a meternos de lleno en la corteza.